Bienvenidos a una nueva edición de Todo por un Daily, la versión express. Así debería ser, o tal vez sea, la descripción de este podcast, ¿no? Qué complicado es escribir las descripciones de nuestro podcast, que encima podemos poner muchísimos caracteres y algunas personas nos limitamos nada más a poner una frase y muchos links, ¿no? Y muchos enlaces a los cuales, chequeadísimo, comprobadísimo, nadie le da clic. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Esta ración diaria, bueno, esto lo de ración suena a plagio a Jorge, a EOB, así que no lo voy a decir. Tu podcast diario, bueno, no, ya está, este podcast diario en el que cada día te cuento algo. Sigo hablando de mi checklist y hoy nos vamos a meter en el complejo mundo de las descripciones de los podcasts, que como te decía antes, una de las peores cosas o de las que menos aprovechamos los podcasters es este espacio que nos brindan todas las plataformas, que además nos dan muchos caracteres, ¿no? Porque a veces queremos tuitear y no nos alcanzan 280 caracteres, y en estos espacios destinados a las descripciones de los podcasts podemos poner, casi hacer una entrada de un blog, y ponemos muy poco, pero date una vuelta por las descripciones de la gran mayoría de los podcasts y son casi todas iguales, ¿no? Enlaces a Twitter, a Instagram, a Patreon, a lo que fuera. Cosas muy poco útiles y muy mal aprovechadas para vender, ¿no? Para vender nuestro contenido, quiero decir. Porque algo también que hablábamos la otra vez es esto, de que la gente cuando entra a una plataforma de podcasting lo que hace es mirar la portada de los podcasts, ¿no? Si estás descubriendo un nuevo podcast, primero mirás la portada, el título, y después te vas a la descripción, ¿no? Lo primero que tenés que saber para saber si es un magazine, una tertulia, si es una ficción sonora, un poco leemos, ¿no? Y nosotros aprovechamos muy mal la descripción, tanto del podcast como de nuestros episodios. Y ahora, bueno, siguiendo estos checks, este checklist que yo me hice para tener listo antes de publicar, marqué como una tarea para hacer antes de publicar, antes de grabar y no después de haberlo grabado, que es la descripción del podcast. Bueno, voy a intentar no ponerme técnico porque aparte no lo soy, pero para que lo vamos a hablar rápido, sencillo y darte una idea. Aquí tenemos que establecer palabras claves, ¿no? Te pongo el ejemplo de la otra vez. Si mi podcast va, el mismo ejemplo que estaba utilizando, va sobre The Acolyte, ¿no? La serie de Star Wars. Bueno, tengo ciertas palabras claves que son Jedi, Sith, Fuerza, Star Wars, Disney Plus, serie sobre Star Wars, Lucasfilm, ¿no? Tengo una serie de etiquetas, de palabras claves, de hashtag, podríamos decir, que debería, sin el hashtag, sin el numeral, sin la almohadilla, que debería utilizar dentro del contenido. Ahora, todo eso tiene que tener un sentido, no lo tengo que poner porque sí, ¿no? Y además tengo que intentar, al igual que cuando redacto un artículo para la web, que la primera frase enganche para que la gente siga leyendo o bien ya le dé play, ¿no? Una técnica que puede ser útil es plantear una pregunta al inicio del podcast, ¿no? ¿A vos también te pareció malo el primer episodio de Acolyte? Bueno, en la medida de lo posible debería ser una pregunta mucho más corta, ¿no? Impactante, pero que llame la atención. ¿Por qué todo el mundo está hablando mal de esta serie, ¿no? Que llame la atención de movida. O puede ser otra frase. Estoy poniendo ejemplos y no son los ejemplos reales de ese podcast, porque aparte, como te dije, o creo que te dije, este fue un podcast que grabamos rápido, que había que publicar sí o sí, así que la mitad o más de la mitad de las cosas de mi checklist no las cumplí antes de publicar esta primera review sobre The Acolyte. Pero sí vale la pena darle una vuelta a esa primera frase para que cautive. Nada de bienvenidos a una nueva. Eso la verdad que no sirve. Perdón, PJ Cleaner, que sé que escuchás todos estos podcasts y que te vas a sentir tocado por las descripciones, pero bueno, es así, no sirve. Hay ciertas descripciones que no sirven, porque además tenemos que hacerlo amigable para el SEO. ¿Y qué es el SEO? Bueno, aquí también ya nos tendríamos que meter en otro tema que por ahí mucha gente que esté escuchando esto pero lo sepa, pero otras tal vez no tanto, que tiene que ver con escribir de una manera que sea reconocible por los motores de búsqueda, Google, etcétera, y Google pueda reconocer a través de ese texto de qué estamos hablando y mostrárselo
a las personas que estén buscando un contenido similar y que tal vez ese texto pueda ser la respuesta a una pregunta que está buscando, ¿no? Si alguien pone protagonistas de The Acolyte, protagonista del primer episodio, o quién muere, cómo termina, explicación del final, estas cosas que se buscan en Google, ¿no? Bueno, ponerlas en la descripción. Pero ¿cómo hacemos para optimizar la descripción de nuestro podcast? Bueno, primero, si le queremos dedicar un tiempo, lo podemos redactar casi un artículo, no te digo de 1000 palabras, pero ponerle por lo menos 280 caracteres tiene un tweet, ¿no? Y a veces se nos queda corto. Bueno, no sé, yo diría meterle 300 palabras por lo menos a la descripción, si tenemos tiempo y si tenemos ganas de redactar, con frases cortas, con párrafos cortos también bien separados, que se pueda leer a golpe de vista, que la gente pueda ir leyendo en diagonal y entendiendo de qué hablamos. Hacer esta búsqueda de palabras, ¿no? Que pueden ser palabras que buscamos, que vamos a decir durante la grabación, o que tienen que ver sobre el episodio que estamos por grabar, y por qué no apoyarnos también de papá Google, que siempre cuando buscamos nos da, y dejo de lado esto de usar herramientas de SEO ni nada por el estilo, porque no estamos escribiendo un artículo para la web, pero casi, tiene que ser un artículo que responda ciertas preguntas, ciertas búsquedas, y que deje claro que adentro de ese podcast están las respuestas completas, ¿no? Que llame la atención y que deje, que si bien responda un poquitito, ¿no? Que la serie se estrenó en tal fecha, por ejemplo, yo que grabo sobre series, ¿no? Te estoy poniendo este ejemplo, que le deje claro que adentro de ese podcast están desarrollados esos puntos también. ¿Por qué no utilizar ítems, utilizar viñetas, ¿no? Que sea claro, que sea bien detallado, y hasta esto que hace YouTube de manera casi automática y que ahora Spotify también está jugando con hacerlo, que es poner el timeline en la descripción de nuestro podcast, que esto sí lo hace PJ Cleaner muy bien. En tal minuto hablamos de esto, en tal minuto hablamos del otro, en tal minuto hablamos de otro, para darle pauta a la gente de que se está hablando en este podcast. Redactarlo de la manera más amigable posible para la persona que vaya a leer, e intentar a través de esa descripción convencerla de darle play a nuestro podcast. Esta descripción yo propongo redactarla antes de grabar, para ya tenerla lista, porque después de grabar ya nos agarran las prisas por publicar. Entonces lo mejor es tenerlo lista, porque también nos puede servir para crear la escaleta, el guión del podcast. Y mañana te voy a decir, o mañana, o no sé si esto cae viernes, en el próximo episodio te voy a decir cómo utilizar la inteligencia artificial, la versión gratuita de ChatGPT, para optimizar estas descripciones.